Soy Ana Naranjo, R4 de Medicina Familiar y Comunitaria del área serranía de Ronda y concretamente del Centro de Salud Ronda Norte. Y os voy a hablar en esta sesión sobre la insuficiencia suprarrenal. En primer lugar, vamos a hablar de la anatomía. Las glándulas suprarrenales son dos estructuras que se sitúan en el polo superior de ambos riñones y son estructuras retroperitoneales. A nivel anatómico destaca primero la cápsula, luego la corteza y la médula adrenal. En la corteza se divide en la zona glomerular, que destaca la producción de los mineralocorticoides, en especial de la aldosterona, y en el cual la aldosterona hay que hablar que es el principal estímulo por el que se estimula es el eje renina-angiotensina-aldosterona, que estimula la sensación de sed, de secreción de ADH y de aldosterona, responsable del aumento de la absorción del sodio, por tanto de la expansión del volumen en el plasma y de la excreción de potasio del plasma y de los hidrogeniones en el túbulo distal. La capa fascicular es la que produce los corticosteroides, sin embargo el principal estímulo de esta capa es la ACTH. Los glucocorticoides son los responsables de aumentar la glucemia, de estimular la lipólisis, de aumentar el catabolismo de las proteínas. Tienen además un efecto antiinflamatorio e incluso a dosis alta tiene un efecto mineral corticoide, que este efecto es súper importante. El principal glucocorticoide es el cortisol y este se secreta en ritmo circadiano, es decir, a primera hora de la mañana. Es la secreción más abundante, ¿vale? Luego va disminuyendo a lo largo del día. Y esto además aumenta su producción en situaciones como de estrés, de cirugía, de hipoglucemia, de fiebre. Luego tenemos la zona reticular, responsable de la producción de andrógenos, y luego tenemos la médula adrenal, que es la que produce las catecolaminas, como son la adrenalina y la noradrenalina. Pues bien, la insuficiencia suprarrenal es un trastorno caracterizado por un déficit de glucocorticoides al que se asocia habitualmente un déficit de andrógeno y ocasionalmente de mineral corticoide, como consecuencia de un fallo primario de la corteza adrenal, de la glándula suprarrenal, un fallo secundario a nivel de la hipófisis o un fallo terciario a nivel del hipotálamo. Tiene una baja prevalencia, pero sin embargo tiene un elevado impacto sobre la salud, ya que presenta un riesgo vital en ausencia de tratamiento. Es por ello que, aunque la baja prevalencia, es muy importante el diagnóstico de esta enfermedad. Y la presentación puede ser de forma aguda, en forma de crisis adrenal, habitualmente presentado así en la insuficiencia suprarrenal primaria, con una mortalidad baja pero importante, de 0,5 por cada 100 pacientes, o de manera indolente, es decir, más poco a poco, habitualmente presentado en la insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria. En cuanto a la etiología y la historia natural de la enfermedad, pues depende de la localización del problema a nivel anatómico y de la destrucción de la glándula o de la pérdida de la función. ¿Por qué? Porque al principio disminuye la reserva adrenal y por tanto hay una respuesta subóptima al estrés, por lo que cualquier episodio que aumente la demanda de esta puede precipitar una crisis adrenal, la demanda de corticoides. A medida que pierde la función es cuando se producen las manifestaciones clínicas, ¿vale? En la insuficiencia suprarrenal primaria el fallo está en la glándula suprarrenal y por tanto hay un déficit de cortisol y sin embargo hay un aumento de los niveles de ACTH, que son los responsables de la hiperpigmentación de la piel, y hay un aumento de estas porque ya que no hay un estímulo de retroalimentación negativa. Además hay una atrofia glomerular responsable del déficit de mineral corticoides y hay una atrofia en la capa de esteroides sexuales, ¿vale? Deficitando la producción de los mismos. Sin embargo, en el problema, en la insuficiencia suprarrenal a nivel secundario y terciario, donde el fallo es a nivel hipofisario e hipotalámico, hay una disminución de la producción de glucocorticoides y de andrógenos, pero no es tan acentuado como en el caso de los primarios. Y no se asocia a un déficit mineral corticoide porque el estímulo principal, como habíamos dicho, del eje de los mineral corticoides se regulan por el eje renina-angiotensina-aldosterona, y además la ACTH produce solo un efecto trófico,
La clínica, como hemos dicho anteriormente, se puede presentar de forma aguda con una crisis suprarrenal o de forma crónica. Por lo tanto, los síntomas y los signos clínicos asociados a la insuficiencia suprarrenal dependen del grado de la afectación adrenal y de la preservación o no del eje mineral corticoide. Como hemos dicho anteriormente, los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria suelen presentar síntomas derivados del déficit de glucocorticoide y de mineral corticoide, mientras que los pacientes con insuficiencia suprarrenal secundaria presentan únicamente síntomas del déficit glucocorticoideo. Es así que los síntomas derivados de cada déficit son los siguientes. En los síntomas derivados del déficit de glucocorticoide destacan los síntomas gastrointestinales, como las náuseas, los vómitos, alteración del hábito intestinal, dolor abdominal, la astenia, la anorexia, la cefalea. Los síntomas derivados del déficit de mineral corticoide, el principal síntoma es la hipotensión y también destaca la pérdida de peso y la deshidratación. Y los otros síntomas característicos del déficit de andrógeno es la disminución del vello púbico, del vello axilar, o los síntomas derivados del exceso de ACTH, como hemos dicho, la insuficiencia suprarrenal primaria, porque no hay la retroalimentación negativa, como hemos explicado anteriormente, que destaca con la hiperpigmentación de la piel. A nivel de laboratorio, destacan datos como son la hiponatremia e hiperpotasemia, la hipercalcemia, la hipoglucemia o incluso la anemia. En cuanto a los criterios diagnósticos, tenemos 3 pilares fundamentales. El diagnóstico sindrómico, que se mide analizando el cortisol sérico basal, que se debe medir a primera hora de la mañana. Y en la tabla siguiente tenemos los niveles de interpretación, en el cual hay variación en algunas fuentes bibliográficas, pero bueno, los niveles menor de 3 o incluso menor de 3 a 5 es altamente sugestivo de insuficiencia suprarrenal. Y sin embargo, niveles superiores a 15 miligramos, habitualmente entre 16 y 18, descarta una insuficiencia suprarrenal con alta seguridad, ¿vale? Si tenemos niveles entre estos los resultados entre estos parámetros, habría que realizar pruebas dinámicas que las veremos a continuación. Luego habría que realizar un diagnóstico de localización que nos dice el nivel afectado, donde se miden los niveles de ACTH, que se encuentran aumentados en la insuficiencia suprarrenal primaria, y en la secundaria se encuentran niveles bajos o normales. Y luego habría que realizar un diagnóstico etiológico, que ese sería la prueba complementaria en función de la etiología sospechada. Aquí es importante destacar que hay que hacer una buena historia clínica porque muchas veces los fármacos es una de las causas principales de supresión del eje suprarrenal, ¿vale? Aún así, tenemos que pedir las pruebas en función de la sospecha diagnóstica, como he dicho anteriormente. Por ejemplo, una autoinmunidad, si se sospecha una adrenalitis autoinmune, de causa infecciosa, por ejemplo, si se sospecha la tuberculosis, o habría que pedir una resonancia magnética si se sospecha una causa hipofisaria. En la siguiente diapositiva muestro las pruebas dinámicas que se realizarían a nivel hospitalario para detectar o descartar una insuficiencia suprarrenal. Las principales y las más destacadas son las del test de Synapten, que se hace con un estímulo con la ACTH y se miden los niveles basales a los 30 y a los 60 minutos. La insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison es aquella que se debe a una enfermedad intrínseca de las glándulas suprarrenales. Y la enfermedad autoinmune es la responsable del 70-90% de los casos de la insuficiencia suprarrenal primaria. Y luego, dentro de las causas infecciosas, la tuberculosis es la que presenta del 7 al 20% restantes de los casos de insuficiencia suprarrenal primaria. Y otras de las causas, que ya son más infrecuentes, se encuentran en la tabla descritas. En la enfermedad de Addison, como hemos dicho, es la responsable del 70-90% de los casos de la insuficiencia suprarrenal primaria. Se caracteriza por glándulas suprarrenales atróficas con afectación de la cortical, pero con la médula preservada. Esto se produce por mecanismos principalmente autoinmunes, pudiéndose detectar anticuerpos en torno al 75% de los casos. El más frecuentemente encontrado es el anticuerpo anti-21 hidroxilasa. Y bien, aunque este tipo de insuficiencia suprarrenal se presenta de forma aislada, el 50% puede aparecer asociada a otras endocrinopatías como el síndrome poliglandular autoinmune tipo 1 y tipo 2, donde el tipo 2 es el más frecuente, caracterizado por una insuficiencia suprarrenal primaria
enfermedad tiroidea autoinmune, diabetes e hipogonadismo, ya que además que estos anticuerpos destruyen la glándula suprarrenal, también destruyen otras glándulas endocrinas, y es por eso que se asocian a estos síndromes poliglandulares. La hiperplasia suprarrenal congénita es otra de las causas importantes de insuficiencia suprarrenal primaria, detectada sobre todo a nivel neonatal o a nivel de la pubertad. Se trata de un síndrome genético de herencia autosómica recesiva caracterizado por un déficit de corticoides por un defecto enzimático que afecta la síntesis de glucocorticoides, mineralcorticoides y o andrógenos suprarrenales de forma total o parcial. Y es que la secreción disminuida del cortisol incrementa los niveles de ACTH, como hemos dicho, por una insuficiencia suprarrenal primaria, estimulando la esteroidogénesis suprarrenal y aumentando el sustrato de la enzima deficitaria que se produce y aumentando el volumen de las glándulas adrenales, por eso que se llama hiperplasia. Dentro de las formas más comunes de hiperplasia suprarrenal congénita, como vemos en la siguiente diapositiva, el más frecuente es el déficit de la 21-hidroxilasa, donde representan el 95% de los casos. Estos casos se deben a mutaciones del gen de la 21-hidroxilasa, que participa en la conversión de esos precursores del cortisol y de la aldosterona, como vemos en la gráfica. Al fallar en la enzima del 21-hidroxilasa, aumentan los precursores, ¿vale? Y aumenta la enzima deficitaria. Y en este caso existen dos tipos: la forma clásica, que es la que va con pérdida salina, con pérdida mineral corticoide, y es la más grave y se presenta en neonatos en los primeros días de vida, caracterizándose por la clínica manifiesta de un déficit de glucocorticoide y de mineral corticoide, con hiponatremia, hiperpotasemia, hipotensión y el exceso de andrógenos suprarrenales, que es el aumento del sustrato de la enzima deficitaria, que lo que ocasiona es una macrogenisotomía y genitales ambiguos en las niñas. Y luego la forma no clásica, que es la más frecuente, es la que presenta una actividad enzimática de hasta un 50%. Y se presentan una de cada 1000 nacidos. Esta no se presenta en la época neonatal, sino que se presenta, como he dicho anteriormente, en la época de la pubertad, y se caracteriza simplemente por una hiperproducción de andrógenos suprarrenales con una síntesis adecuada, porque funciona la actividad enzimática de un 50%, una síntesis adecuada de los glucocorticoides de mineral corticoide, por lo que no existe ni pérdida salina ni tampoco virilización prenatal, y es de presentación más tardía y se detecta en la pubertad o en la edad adulta. Es muy frecuente encontrarlo incluso en nuestras consultas de atención primaria por aquellas personas que vengan con un aumento de vellosidad sin otro problema asociado. En la insuficiencia suprarrenal secundaria es aquella de origen hipofisario, por lo que para cualquier proceso que lo involucre a nivel hipofisario podría causarla. El déficit de ACTH puede ocurrir de manera aislada o asociado a otro déficit hormonal hipofisario. Aquí en la tabla podemos ver que el déficit aislado es por una mutación de un gen, que es una causa muy rara. Y el panhipopituitarismo se trata de un déficit combinado, parcial o total, de hormonas hipofisarias. Entre los procesos que lo originan destacan los adenomas hipofisarios, los tumores de la región selar o la apoplejía hipofisaria, entre otros de los muchos casos. Y la insuficiencia suprarrenal terciaria, una de las causas más importantes es el tratamiento con glucocorticoides, que es la causa farmacológica más frecuente de insuficiencia suprarrenal, ya que el mecanismo surge de la supresión del eje adrenal, pudiendo provocar una crisis adrenal en el caso de una supresión brusca de un tratamiento prolongado. Es raro que se produzca con un tratamiento de corta duración, como aquellos que solemos poner en primaria, de menos de 3 semanas, salvo que se trate de un paciente que reciba ciclos cortos frecuentes, ¿vale? En general se produce por al menos la toma de 15 miligramos al día de prednisolona o un equivalente más de 3 semanas. Y la recuperación, por tanto, del eje adrenal
puede llevar incluso puede tardar incluso de 6 a 9 meses, por lo que es importante tener esto en cuenta para no hacer una supresión brusca de un tratamiento con corticoides en aquellos que tengan una toma aumentada de ellos. Si tiene una toma pequeñita se puede suspender directamente, pero si tiene una toma de más de 15 miligramos al día, como he explicado, más de 3 semanas, la suspensión habría que hacerla de forma gradual para que no se nos produzca una crisis adrenal. El tratamiento con glucocorticoides se realiza principalmente con hidrocortisona. Es el tratamiento de primera elección, que tiene una vida media corta. La dosis recomendada es de 10 a 12 miligramos por metro cuadrado y corresponde aproximadamente a unos 20 miligramos al día. La dosis se administra en varias tomas, según 2 pautas. O se divide la dosis en 2 tomas, 2/3 de la dosis por la mañana y 1/3 por la tarde, para hacerlo similar al ritmo circadiano del cortisol, o se divide en 3 tomas, de 10 miligramos por la mañana, 5 a mediodía y de 2,5 a 5, porque va por peso, y por talla por la tarde, evitando una administración de más allá de las 7 de la tarde. Y aún así, a pesar de fraccionar las tomas, no se consigue el ritmo circadiano exactamente, ya que el pico del cortisol en sujetos sanos suele ocurrir incluso antes de la toma de la dosis de la mañana, porque es sobre las 6 de la mañana, 5 o 6 de la mañana. Entonces esta insuficiencia adrenal transitoria puede provocar síntomas de fatiga, náusea o cefalea que mejora en los pacientes tras la toma de la medicación. Y el tratamiento con otro tipo de corticoides, como es la prednisona o la desametasona, no son de elección porque no conservan el ritmo circadiano y existe más riesgo de sobretratamiento. Sin embargo, podría usarse en aquellos que tienen un mal cumplimiento, pero el que es de elección es la hidrocortisona. En cuanto a los mineralcorticoides, la dosis habitual oscila entre 0,05 y 0,2 miligramos al día en una única dosis diaria. Se suele comenzar por una dosis de 0,1 miligramos al día y modificarse posteriormente según la respuesta. En la práctica real normalmente no se les pauta por el efecto mineral corticoide que tienen las altas dosis de hidrocortisona, como he explicado anteriormente, ¿vale? Sin embargo, este efecto lo tiene solo la hidrocortisona, porque ni la prednisona ni la desametasona tienen el efecto mineral corticoide, por lo que no es de elección, como he explicado anteriormente. Por lo tanto, si llegáramos a pautar alguno de los otros tipos, como es prednisona o desametasona, aunque no fuera de elección, esto sí que habría que suplementarlo con fluorocortisona, incluso en dosis mayores de 0,1 miligramos al día, ¿vale? Y en el caso de desarrollo de hipertensión se deberá disminuir la dosis de fluorocortisona o la ingesta de sal. Y en el caso de usar algún tratamiento antihipertensivo se debe de evitar diuréticos y la espironolactona porque contrarrestan la acción de la fluorocortisona. Y el tratamiendo con dihidroepiandrosterona, no hay evidencia suficiente ahora mismo para recomendarlo. Se podría valorar porque tiene una mejoría leve en la calidad de vida, en el ánimo, en aquellos que tienen síntomas depresivos, pero no está demostrado en ninguno de los metaanálisis que se han realizado actualmente. Se está hablando de que podría usarse una dosis inicial de 25 miligramos con aumento progresivo y a no ser que tenga efectos adversos que se disminuye o se retira el tratamiento, pero como ya he dicho anteriormente no hay evidencia suficiente. Aquí os dejo una tabla con el ajuste de la dosis en caso de aquellos procedimientos que necesitara un aumento de la producción de los glucocorticoides, como expliqué en la base anatómica. En aquellos procesos de fiebre, cirugía y demás de mayor estrés aumenta la secreción de glucocorticoides en el organismo, y en aquellos que tienen una insuficiencia suprarrenal, por tanto, necesitan un aumento de la dosis. Entonces, habría que suministrarle esa dosis en función del tipo de cirugía o de prueba que se fuera a realizar ese paciente para no precipitarle una crisis adrenal. Y bueno, voy a hablar también específicamente de cómo tratar una crisis adrenal a nivel de urgencia hospitalaria. El tratamiento se haría en primer lugar con la hidratación con suero salino fisiológica en las primeras de 12 a 24 horas y en caso de shock con 1000 mililitros en la primera hora. El tratamiento glucocorticoideo de elección, como expliqué anteriormente, la hidrocortisona, que se administraría en dosis de 100 miligramos intravenosos, seguido de 50 miligramos cada 6 horas o bien en perfusión continua. No es precisa la sustitución de mineral corticoide, por lo que expliqué anteriormente. Al tener alta dosis de hidrocortisona no hace falta suministrar la parte mineral corticoide porque el aporte del suero y de la hidrocortisona resulta suficiente. Habría que estabilizar el cuadro y investigar la causa que produce la crisis adrenal.
Y luego, si la situación clínica lo permite, a los días se pueden ir disminuyendo la dosis hasta una dosis de mantenimiento oral a los 3 o 4 días de la siguiente manera. Se disminuye la dosis de hidrocortisona a 50 miligramos cada 8, luego cada 12, luego cada 24, hasta luego llegar a los 20 miligramos de vía oral, administrándolo, como he dicho anteriormente, 10 miligramos por la mañana y 10 por la tarde o de las maneras anteriores. Y ahí entonces, con la dosis baja, ya se puede utilizar la fludrocortisona una vez que se suspendan los sueros salinos y los requerimientos de la hidrocortisona desciendan a menos de 50 miligramos al día. En caso de no tener hidrocortisona en nuestro hospital o lo que fuera, aunque sí lo tenemos todos, pero bueno, se podría usar la desametasona de 4 a 8 miligramos en bolo intravenoso, seguido de 4 miligramos cada 4 o 6 horas, pero habría que aportarlo con fludrocortisona desde el primer momento, ¿vale? Y se dice que es de elección si no tenemos un diagnóstico previo, porque no interfiere en las determinaciones analíticas, aunque lo más recomendado es usar la hidrocortisona y antes de meterle el bolo hacerle una extracción analítica para que no interfieran en la determinación. Y luego, como consideraciones especiales, habría que hacer una valoración de la calidad de vida, una densitometría ósea, tenerlo en cuenta en estos pacientes por las dosis altas de corticoides y habría que hacer también cribado de otras enfermedades autoinmunes. Y por supuesto una educación del paciente y familiar de la enfermedad que padece y de la importancia que tiene el tratamiento con un régimen estricto horario, ¿vale? Para seguir el ritmo circadiano del cortisol. Sin más, espero que os haya servido esta sesión y muchas gracias por vuestra atención.